las gracias a Alfonso Gómez Ribelles. Él es ingeniero de caminos y presidente del Ápice, de la Asociación de Consultores y Proyectistas de Valencia, y nos ha ayudado en este tipo de sesión en la que presentamos las novedades del nuevo código estructural con ejemplos prácticos que lo hemos ido realizando sesiones pues, en diferentes casos, ¿no? Por otro lado está Pedro Ángel Mareda, que es nuestro Product Specialist de la línea de refuerzo, también es ingeniero de caminos como Alfonso, y también entre los dos nos irán dando una parte más teórica, una parte más práctica de lo que será la aplicación esta práctica del nuevo código estructural. Con lo cual, Pedro, si te parece, os doy paso. Creo que Alfonso Gómez será quien iniciará la sesión. Y lo dicho, si podéis, por favor, mantener el micrófono en silencio y bueno, os cedo la palabra. Alfonso, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta exposición hablando de lo que es el nuevo código estructural, que ya realmente, pues nuevo ya no, ya hace ya tiempo que ha sido aprobado y ya realmente ya es parte del trabajo que empieza a ser ya cotidiano. Ya en estos momentos la mayor parte de los promotores ya se están un poco ya volcando en cuanto a la aplicación ya directa, porque ya ahí queda muy poco margen de tiempo para estar puestos al día en cuanto a la aplicación de la normativa, y teniendo en cuenta que el 10 de noviembre de este año todas las obras, estén o no calculadas con la antigua normativa, se deben de adaptar al código estructural si no han comenzado. Pues en el caso de obras de edificación, que es lo que yo me dedico fundamentalmente, en el caso de obra civil tenemos más tiempo, pero realmente queda ya muy poco tiempo. En fin, hay unos aspectos que se han elaborado muchas ponencias y se habla mucho en cuanto a cálculo, pero hay otros temas, como este que estamos diciendo de intervención en estructuras existentes, que son cosas nuevas de este código estructural. O sea, hasta ahora sí que se estaban aplicando algún tipo de normativa, como luego hablaremos, realmente ahora cuando se pone dentro del espectro normativo, con lo cual se va a focalizar y se va a prestar más atención a cómo tratar una estructura existente. La diferencia principal es que ahora la normativa abarca todo el ciclo de vida de las estructuras. Cuando teníamos la anterior normativa, EH08 y la EAE, estaban focalizadas en hacer estructuras nuevas. Y sí que se hablaba de la durabilidad de la estructura, pero se hablaba de la durabilidad de la estructura y ya está. O sea, tú tomabas unas prescripciones y tomabas unas disposiciones constructivas de manera que te garantizaras que aquello iba a durar, pero nada más. En cambio, ahora tienes que preocuparte no solamente de concebir la estructura, no solamente de diseñarla segura y fiable, sino que dure lo que tienes previsto que dure. Y no simplemente a nivel de una prescripción que has hecho de que con esto va a durar los 50 años. Pues no, tienes que ir siguiendo todo el ciclo de vida de esa estructura y ver si tus previsiones han sido correctas o no lo han sido. Por lo tanto, el proyecto de estructuras tiene que incidir en el mantenimiento necesario para lograr alcanzar la vida útil prevista y establecer unos criterios para ir haciendo inspecciones y comprobar si la evolución ha sido la prevista. En caso de obras civiles, ya lo conocéis que sí que esto estaba más implantado, pero en el caso de las estructuras de edificación, no. Eso estaba en manos de las comunidades de propietarios normalmente, y excepto en los casos en que el edificio estaba gestionado por alguna entidad que tenía mayor conciencia de que tenía que mantenerlo, pues muchas veces se deja a las situaciones ya críticas cuando ya aparecen deterioros grandes y cuando ya es obligatorio prácticamente intervenir, porque si no tendríamos un grave problema. Entonces, la filosofía del proyecto cambiará y ya no será solamente lo que es construcción. Hay que hacer una mirada amplia que coja todo el ciclo de la estructura. No solamente también el hecho de construirla, sino también el de cómo reciclarla, cómo reutilizarla, cómo establecer la sostenibilidad de la estructura. O sea que hay un marco diferente
del que conocíamos. Bueno, cuando nos encontramos con una estructura existente, salvo que digamos que está muy bien y que no tenemos que hacer absolutamente nada, cosa que puede ocurrir como con los coches en los primeros 4 años, pero que luego rara vez será, pues tendremos que actuar en 3 sentidos. O realizamos unas tareas de mantenimiento para alcanzar o prolongar la vida útil, tareas de mantenimiento que pueden ser elementales, como el limpiar sumideros o el ver algunos puntos críticos que alguna acción exterior está deteriorando. Luego, si vemos daños, tenemos que reparar la estructura para que pueda alcanzar o prolongar la vida útil. Y finalmente, si ya hemos llegado tarde o no tenemos ya ninguna posibilidad de reparación, pues tenemos que demoler la estructura por obsolescencia o por un daño irreversible. Estos 3 aspectos están tratados en el articulado del nuevo Código Estructural. Casi todo lo que estamos hablando y prescribiendo está, digamos, enlazado con algunos aspectos que lo vamos a ver, lo voy a exponer a continuación. Como hemos dicho, hay una ampliación de los objetivos que debe cumplir un proyecto de una estructura. Ya tenemos, por un lado, un requisito básico que lo sabemos y que lo hemos cumplido siempre, que es que esa obra sea estable y segura, en condiciones normales y de incendio. Se debe procurar que tenga una buena funcionalidad durante la vida útil de diseño. Ya amplía un poco el concepto, porque esa buena funcionalidad afecta también a los deterioros estéticos, afecta a algunos aspectos que antes no nos preocupábamos a nivel de proyecto. Y luego debemos de acompañar de un plan de mantenimiento. O sea, ese plan de mantenimiento tiene que especificar las operaciones a realizar, el tiempo, etcétera, para conseguir alcanzar la vida útil del diseño. Decimos que son aspectos nuevos del código estructural, pero realmente ya existía mucha normativa y esa normativa mucha gente no tenía conciencia de que existía y de que había que aplicarla. Sí que se tenía conciencia de su existencia a nivel nominal, pero no era habitual que se tuviera en cuenta a nivel de proyecto. Las relaciones de normativas que tenemos aquí son las que os explico. Fijaros que desde el año 2003 estaban en vigor estas normativas. Estamos en el 2022. Algunas de ellas un poco después, pero en fin, esas normativas debían de aplicarse. Por ejemplo, en el Código Técnico, que está aprobado en el 2006, en el anejo D del documento DBSE, ya se ponía de manifiesto cómo se podía evaluar una estructura existente. Y ya se daban unas reglas. Este anejo D del documento se ha transcrito prácticamente al Código Estructural en el artículo 25. O sea que realmente estas normas y esa forma de evaluar la estructura, fijaros que ya lleva 16 años puesta que debíamos de tener conocimiento y aplicarla. Recientemente es la primera vez en la cual sí que se me ha exigido en una obra de rehabilitación aquí en Valencia el que aportemos la justificación del cumplimiento del anejo D. Os prometo que durante mucho tiempo yo me dedico a esto, nadie, ningún ayuntamiento y tal me ha pedido que lo justificara explícitamente el anejo D. Por otro lado, existe la norma UNE EN 1504. Se publican entre 2004 y 2006 y se siguen publicando, como luego Pedro hablará, y se han seguido publicando y actualizando. Esta norma abarca todo lo necesario para la práctica de la reparación de estructuras de hormigón y también lleva en vigor cerca de 18 años. Los fabricantes sí que la han tenido en cuenta. Las fichas de características y las fichas de uso y todo lo que se refiere a producto sí que la ha tenido en cuenta. Pero lo que son los proyectistas, ahora es cuando empieza a aparecer en cuanto a los proyectos y en cuanto a las prescripciones. Sobre todo ahora que han sacado las últimas partes que son más dedicadas a ejecución y a control de ejecución,
es cuando ya se ha empezado a conocer a nivel normal. Pero fijaros que esto ya estaba en vigor. Y esta norma ha servido de base a gran parte del articulado que luego vamos a explicar del código estructural. Y finalmente teníamos un libro del edificio que desde el 6 de mayo del 2000 es obligatorio, donde sí que había que ya prescribir los que serían las operaciones de mantenimiento de la estructura. Se decía de mantenimiento de todo el edificio, pero dentro del edificio pues también está la estructura. Lo que pasa es que normalmente no se le prestaba ningún tipo de atención a lo que era la estructura y tampoco se prescribía muy detalladamente qué operaciones había que hacer. Entonces, como os digo, eso ha sido transcrito, toda esta normativa, al código estructural. El artículo 25 es la transcripción del anejo D. La norma UNE está presente en los artículos 39, 40 y 41. Y la norma UNE 1504, os recuerdo que es una norma europea armonizada, o sea, de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y no puede ser objeto de modificaciones desde la normativa nacional. O sea, que está transcrita y complementada. En algunas cosas concretas, que luego hablaremos un poco más en detalle, hay algunos aspectos que el código estructural complementa a la norma UNE con alguna peculiaridad española. Como sabéis, el código estructural está estructurado como dos partes, una parte de un articulado y una parte de anejos. La parte de anejos es transcripción de los eurocódigos correspondientes en gran parte. Y está prevista para que cuando cambien los eurocódigos, pues el anejo correspondiente o la modificación que se introduzca en la parte de los anejos. Mientras que el articulado del código estructural corresponde más bien a los documentos de aplicación nacional de las normas UNE, o digamos que es peculiar de España, donde hemos recogido algunos aspectos complementarios o algunos aspectos que no estaban matizados en las normas UNE y que a nosotros nos interesaba por la costumbre o por la forma de construcción de España que estén hechos. O sea que distinguimos entre lo que sería el articulado más de ámbito y aplicación nacional y los anejos que tienen vocación de ser europeos, o sea, de ser intercambiables con otras normativas. Bien, y luego el libro del edificio, que hemos hablado antes, obligatorio desde la entrada de la LOE, es donde deberíamos de mantener, es el contenedor adecuado, ¿no?, para colocar el libro de mantenimiento de la estructura. Pero hay una diferencia muy grande. El libro de mantenimiento de la estructura es un libro dinámico, mientras que el libro del edificio es una especie de foto fija. Tú el libro del edificio lo confeccionas cuando terminas lo que es tu proyecto, cuando has terminado la construcción, y entonces entregas a la propiedad un libro del edificio con una serie de indicaciones y de prescripciones. Y no se prevé que sea adaptable. En cambio, el libro de mantenimiento, en la concepción que ahora nos transmite el código estructural, es dinámico. O sea, nosotros como proyectistas redactamos un libro de mantenimiento, que luego, como dirección facultativa, matizamos, porque ha habido algunos aspectos durante la ejecución de la estructura que se han desviado de lo que a lo mejor teníamos previsto ejecutar. Pero luego, ese libro de mantenimiento debe ser objeto de actualizaciones por cada vez que un técnico interviene en la estructura. O sea, cuando alguien interviene y hace una reparación, una rehabilitación, un cambio de uso, etcétera, tiene que coger el libro de mantenimiento, modificarlo, contemplar lo que él ha hecho y volver a actualizar las prescripciones que hay en él. O sea que en función de cómo vaya evolucionando la estructura, pues ese libro de mantenimiento irá cambiando e irá adaptándose al verdadero comportamiento de la estructura, cosa que no estaba clara en el libro del edificio. Las instrucciones EH08 y EAE y los eurocódigos no prestaban atención a aspectos relativos a la gestión de la estructura, es decir, a todo el ciclo de vida de la estructura y a los aspectos que hemos comentado de sostenibilidad, etc. La nueva redacción de los eurocódigos sí que los incluirá. Pero esta nueva redacción de eurocódigos, por lo que tenemos entendido,
se pretende sacar un nuevo juego de eurocódigos todos simultáneamente y no ir adaptando uno a uno, lo cual pues, se calcula que tardará unos años, aproximadamente para el 2028. No sé si cambiará el planteamiento y se intentará hacer una actualización más cercana, pero en principio se pretende que sean todos de golpe. Bien, resumiendo, las exigencias que nos pide ahora el código estructural son las que aquí tenéis, que complementan las que ya sabíamos. Hay alguna que no se contemplaba antes. Por ejemplo, la de resistencia y estabilidad sí, la de aptitud y servicio también. Robustez y redundancia, no. Robustez y redundancia es proyectar las estructuras de manera que un pequeño daño no produzca un efecto catastrófico. O sea, que existan mecanismos alternativos de resistencia que minimicen el impacto que puede tener una acción concreta en un punto concreto. Pues casos en los cuales, ahora tengo uno, en los cuales toda una cubierta que tiene de luces 40 por 28 pivota sobre un único pasador, no calculado específicamente con una seguridad adicional ni con nada. O sea, que hay un burón que sostiene un pilar, que sostiene una cubierta, cuyo ámbito son 1000 metros cuadrados. Pues esto es lo contrario de lo de robustez y redundancia. Proyectar una estructura, por ejemplo, que esté postesada con un gran ámbito y que sea susceptible de un fallo local en un pilar y que produzca la ruina y el colapso de todo el edificio, pues es lo contrario de lo que se pretende. Una estructura que sea, por ejemplo, una porticada normal de un edificio, tiene una capacidad muy grande de resistir algún problema, de resistir un fallo. Yo he vivido casos de lavado de una zapata de esquina por una acequia, donde el edificio ni se ha enterado. He estado viendo comportamientos anormales en estructuras dañadas por sismo, en Lorca, etcétera, donde también han dado unas pruebas de robustez y de redundancia terribles. Tener en cuenta que, claro, que son estructuras de muy alto grado de hiperestaticidad, donde para que se produzca la caída general tienen que materializarse muchísimos grados de libertad que anulen los de hiperestaticidad, con lo cual existen mecanismos alternativos de descarga y de transmisión a pilares adyacentes, que es lo que está pidiendo el código. Por ejemplo, en el caso de eso que os he dicho antes, de un pilar que pivota sobre un bulón para formalizar una articulación, pues bastará con prever que en el caso de colapso del bulón pues tengas un mecanismo alternativo que deje la estructura un poco descendida, pero en su sitio. Y en los otros casos, pues lo mismo. O sea, es haciendo un poco de ejercicio de diseño estructural, pues puedes cumplirlo. Luego tienes exigencias relativas a la durabilidad, que ya las conocemos, y luego al final aparecen otras que no conocíamos. Exigencia de calidad medioambiental en la ejecución y exigencias de sostenibilidad. Eso es el nuevo giro que estamos dando a todo el planteamiento constructivo. Ahora tenemos que realizar estructuras, no solamente estructuras que sean estables y seguras, sino que sean sostenibles. En el código estructural se prevé el cálculo de un índice de sostenibilidad. Ese cálculo de índice de sostenibilidad ahora no pasa de ser un poco anecdótico porque es voluntario, el promotor lo puede seguir, pero es, digamos, el paso número 1 para que en la siguiente edición del código estructural ese elemento ya sea obligatorio. Y en el índice de sostenibilidad de una estructura intervendrán muchos factores, intervendrá qué cantidad de materiales empleas, intervendrá no solamente la clase de material, sino cuánto material empleas. Y esos temas están todos ligados con un cálculo bastante ajustado y un cálculo que luego llevará a unos valores de obligado cumplimiento al final, que serán, ya os anticipo, difíciles de cumplir. Bien, para simplificar un poco, lo que vamos ahora a hablar, os he entresacado los artículos principales donde está reflejada la información.
Hay un artículo 5 primero, que es el que hemos estado comentando ahora, de planteamiento general. Luego el artículo 24 con criterios generales para el mantenimiento de estructuras. El artículo 25 con los criterios generales para la evaluación de las estructuras, que es lo que hemos hablado, que estaba en el anejo D. Y luego aquí tenéis ya el artículo 39, 40, 41, sistemas de protección, reparación y refuerzo de estructuras de hormigón, evaluación concreta de estructuras de hormigón, reparación de estructura de hormigón, refuerzo, que por primera vez se introduce. El refuerzo hasta ahora en las normativas no estaba. Y luego demolición de estructuras de hormigón y de construcción de estructuras de hormigón. A ver, igual que están aquí estos artículos de hormigón, que son los que vamos a hablar, el código estructural es un compendio de lo que es normativa de hormigón, normativa de estructuras metálicas y normativa de estructuras mixtas. Igual que hay aquí esta serie de artículos, están repetidos con otra numeración y prácticamente con una transcripción unos de otros para estructura metálica o para estructura mixta. Vamos a hablar, a centrarnos solamente en el tema este de estructura de hormigón, pero saber que existe también para los otros tipos de estructura. Bien, las novedades más relevantes. El artículo 24, relativo al mantenimiento de las estructuras, es nuevo y va más allá de los planteamientos de las normativas previas. 2. El plan de mantenimiento es obligatorio, ¿vale? Lo cual introduce un primer paso adelante que enlaza con la sostenibilidad que hemos dicho. ¿Por qué? Porque el plan de ese mantenimiento ya nos pone el coste de mantenimiento como un objetivo más a minimizar. Luego lo hablaremos con más amplitud, pero ese plan de mantenimiento obligatorio tiene un coste y ese coste se va a ver reflejado en un presupuesto y ese presupuesto será conocido por la sociedad, por el promotor, etc. Bien, parece que estamos dando un primer paso en la tendencia a rehabilitar el patrimonio existente, que se verá acentuado lógicamente por la trayectoria que llevamos en todo el resto de Europa y sabemos que poco a poco vamos a tener que estar en la misma línea que es la que estamos comentando. Y luego, otro tema importante es el que hemos comentado, que existen normas armonizadas europeas relativas a la reparación de estructuras que mucha gente ignoraba y que no aplicaba. El planteamiento del código estructural es más avanzado que el de los eurocódigos actuales. Pero en el proceso de renovación de los eurocódigos seguramente se incorporará. O sea, todo lo que ahora hablamos ahora como un paso adelante del código estructural, en los nuevos eurocódigos ya la tendencia es esa y ya se aplicarán también. Bien. El proyecto tiene que incluir las medidas necesarias para que se alcance la vida útil. O sea, no basta con la condición de agresividad ambiental a la que pueden estar sometidos, que sí que es importante, que la agresividad que identificará el tipo de ambiente y esos tipos de ambiente de exposición pues están detallados de forma diferente a cómo estaban en la norma EHE 08. Bien, estas condiciones de exposición han cambiado, tampoco es que sean nuevas, porque esto ya se han transcrito normativa europea también, que era la EN 206, en donde estas clases de exposición ya estaban contempladas. Y muchas de las fichas de producto ya estaban homologadas con estas nuevas clases de exposición. En las clases de exposición, que veremos en la diapositiva siguiente, me faltan las de agresividad mecánica, que son nuevas, pero como veis, algunas son equivalentes a las que había antes, pero en general no hay una correlación biunívoca entre lo que eran las antiguas clases 1, 1A, etcétera, y las nuevas. O sea, excepto en el caso de la corrosión por cloruro de mar, que sí que está claramente identificado, en las demás y en las de ataque químico, que me parece que también está en la misma, lo demás está un poco mezclado. Se amplían algunas clases, aparece la clase X0, etcétera. No es motivo de esta charla que nos extendamos en esto. Simplemente la pincelada es que no exigen
mayores contenidos de cemento ni menores relaciones agua-cemento que las anteriores. O sea, estamos en el mismo grado de lo que eran exigencias que lo que teníamos en la instrucción EH08. Bueno. Aspectos, ahora entrando en cosas que son diferentes del articulado. Como os he dicho, el articulado es, digamos, la parte que corresponde a la normativa nacional. O sea, que son aspectos que no están suficientemente detallados en los eurocódigos y que aquí complementamos un poco. Un tema que sí que me llama la atención y que coincide con criterio que estábamos aplicando antes de que existiera esta normativa es el de distinguir el tipo de mortero de reparación que tú vas a emplear en base a lo que es el producto que tú tienes, o sea, el hormigón que tienes de base. Cuando haces una reparación es muy importante que compatibilices química y físicamente tu elemento que aportas con el sustrato. O sea, es importantísimo que los módulos de elasticidad sean bastante iguales y lo que te interesa es que no haya una diferencia muy notable entre uno y otro. Os lo explico. Normalmente tú trabajas en una reparación, pongamos, de un pilar. Y entonces no estás sustituyendo el pilar por otro material. Lo que estás haciendo es reparar una esquina, una zona de pilar, la estás reparando. Y el resto lo estás dejando con el hormigón actual. Si tú tienes una reparación hecha con un mortero que tiene un módulo de elasticidad muy elevado y lo colocas en una sección solamente en una zona de la misma, cuando tú comprimes el pilar, la deformación del pilar tiene que ser la misma en toda la sección. Si los módulos de elasticidad son diferentes de un material y del otro, lo que pasará será que la zona que tiene mejor material absorberá mayor cantidad de carga, o sea, será capaz de responder más porque tiene que deformarse lo mismo que todo el conjunto. ¿Qué pasa? Que un axil que primitivamente estaba centrado en el pilar, ahora ya no está centrado en el pilar. Ahora lo que se produce es una desviación de la respuesta con respecto a la acción. Y aparecen unos momentos secundarios y luego pueden aparecer algunos puntos de contacto que presenten un comportamiento irregular por concentración de tensiones. En la normativa están haciendo ahora una distinción entre cuando no hay unas condiciones ambientales severas, en donde se trata, por ejemplo, de interiores, cuando el hormigón es de una resistencia media inferior a 20 newtons milímetro cuadrado, de 20 megapascales, en ambientes normales, puedes emplear un mortero R3. Este criterio ya sin normativa ya lo estábamos empleando. Ahora, sigue siendo, claro, es una contradicción en estructuras cuando son sometidas a ambientes y acciones dinámicas o estructuras cuando ya tienen ambientes muy agresivos, que sí o sí te prescribe que utilices morteros R4, que yo estoy sorteando, digamos, empleando el tipo de mortero que a mí me parece que es oportuno en cuanto a compatibilidad y protegiendo y dando capas de dura adicionales que también aparecen reflejadas en esta normativa como unas prácticas adecuadas para proteger en cuanto a acciones agresivas externas y prefiero que mecánicamente sean compatibles el mortero con otro. Todo esto está de acuerdo con la lógica. O sea, la resistencia mínima de un R3 es 25 megapascales y para un R4 es de 45 megapascales. Claro, si estamos en un edificio antiguo con una resistencia de 15 megapascales y le estamos colocando un pegote incrustado de R4 de 45 megapascales, pues comparando a módulos de elasticidad ya os podéis imaginar lo que pasa. Bien. La norma UNE 1504, que la menciono ahora con un poco de pasada porque luego será objeto de desarrollo más amplio por parte de Pedro. Para que sepáis lo que contiene, en pincelada, para que luego veáis cómo se incrusta dentro del código estructural, y ahí ya hay definiciones y principios de reparación. Te dice que hay que realizar un diagnóstico de las causas de degradación antes de definir un método de reparación. Esto parece una obviedad, pero no es así. O sea, mucha gente ve un tema, como luego veremos en uno de los ejemplos prácticos, ve un tema, ya ve que hay un problema,
y actúa directamente sobre eso que cree que es la realidad del problema. No. Si no sabes a ciencia cierta las causas de degradación, tu actuación puede no estar ajustada a lo que es necesario para la estructura. Bien. Otro tema es la comprensión clara y detallada de las necesidades del cliente. El cliente, tanto en la norma UNE como en el código estructural, toma un papel más relevante del que estaba en las normativas anteriores. O sea, yo voy a reparar una estructura porque el cliente quiere que esa estructura tenga un determinado comportamiento. Y él tiene sus ideas. Y tiene, aparte de sus ideas, tiene sus necesidades económicas y funcionales. Y nosotros debemos de detallar esas necesidades y luego deberemos de hacer un proyecto ajustado a eso. No el proyecto ideal que nosotros queremos hacer, sino el que se ajusta a las necesidades del cliente. Bien, en esta norma también están los requisitos de comportamiento de los productos y los métodos de ensayo, el control de producción y evaluación de conformidad y, sobre todo, los métodos de aplicación en obra y control de calidad de los trabajos, que son las últimas normativas que han aparecido y que son las más interesantes. Bien, ahí tenéis simplemente como una pincelada, las tenéis ahí escritas, todas las partes. Lo único que quiero es que veáis que cubre prácticamente todo lo que es el aspecto de reparaciones de hormigón. O sea que está dividida en 10 partes y en todas vamos detallando cada uno de los aspectos. Vale. Bien. Profundizando en el tema de la influencia que tiene el cliente desde el punto de vista del código estructural. Este es un aspecto nuevo. Fijaros, cuando yo quiero intervenir sobre una estructura existente, los requisitos de esa intervención deberán ser fijados por la propiedad. No es que yo lo diga ni lo interprete. Esto está transcrito del artículo 5 del Código Estructural. ¿Qué pasa con eso? Que tenemos que darle audiencia a la propiedad y ella puede o bien rebajar los requisitos que en su momento se le hubiera exigido a la estructura. ¿Por qué motivos? Pues porque la carga ya no es la que era. Por ejemplo, un puente que sea de tráfico de carretera pasa a peatonal. Pero también puede ser porque dentro de una fábrica determinado uso ya no se va a hacer. Por ejemplo, cuando tienes una cinta transportadora que la cambias de ubicación o el cliente, a la luz de los problemas que tiene y de la economía, pues decide que va a hacer una modificación del proceso y ya no va a utilizar esa estructura para la finalidad que tenía. Segunda posibilidad, reponer los requisitos que se hubieran exigido en su momento para el proyecto original de la estructura, de manera que se mantengan los criterios admisibles del proyecto original. Y tercera posibilidad, adecuar la estructura para cumplir los requisitos que se exigiría una estructura de nueva construcción para una vida útil que puede ser o la inicialmente prevista, yo solo quiero que esta estructura aguante hasta los años que yo tenía previsto que aguantara, o no, o yo quiero que a partir de ahora pueda durar otros 50 años. Y luego cualquier situación intermedia entre los anteriores. Esto que estamos hablando está relacionado con la sostenibilidad. O sea, no se trata de que tengamos que hacer la estructura con un proyecto que siempre y en todos los casos adecúe la estructura para que tengamos una vida útil de acuerdo con los códigos que en ese momento existían. ¿Qué pasa? Que tendremos que modificar los criterios en muchos casos con los que se abordaba una estructura. Tener en cuenta que de una estructura que tú tenías, por ejemplo, la idea de rehabilitar, y esto os cuento un caso mío, había una estructura de la cual tenía todos los defectos del mundo. Tenía los pilares con una resistencia bastante baja, tenía las viguetas con aluminosis y se hizo un proyecto de reparación. Ese proyecto de reparación fue creciendo,
hasta que al final se convirtió en una rehabilitación integral de todos los elementos de la estructura. Llegado a ese punto, ellos me llamaron para que yo evaluara qué era lo necesario. Y entonces fui a preguntarles, ¿vosotros qué queréis hacer? O sea, ¿queréis que esta estructura se mantenga como estaba o queréis que hagamos una estructura para que dure otros 50 años? Y entonces llegamos a un pacto con un mantenimiento. Todo esto estoy hablando antes del código estructural, o sea que esto lo hicimos sin tener conocimiento de esta normativa. ¿Y qué hicimos? Pues redactar un proyecto para que esa estructura sobreviviera hasta la siguiente inspección que le hiciéramos en condiciones de seguridad plena. Bien, hicimos lo que tuvimos que hacer, pero había 19 viviendas, el proyecto inicial era de reparación de unos 850.000 euros y pasamos a una actuación de 250.000. O sea, pasamos de una ruina que había que demoler el edificio y volverlo a construir a una solución que en estos momentos ya estamos por la segunda inspección y se está comportando perfectamente. Está ligado a la sostenibilidad. Bien, conceptos que aparecen y que son útiles y que a partir de ahora pues hay que manejar. La vida útil nominal, que es la vida útil de la estructura, es el periodo de tiempo en el que a partir de que acabas de construirla, pues debe de mantenerse el cumplimiento de las exigencias sin que tengas que hacerle una intervención. O sea, eso es lo que tú nominalmente haces cuando proyectas. Claro, la vida útil real puede no coincidir con la vida útil nominal. Es el momento en el que realmente falla la estructura. Nuestra previsión era esta, pero hemos llegado a este punto en donde ya hay una exigencia que no se cumple. Luego, en el caso de estructuras existentes que tengan una vida útil real inferior a la nominal, pues hay un déficit de vida útil. Y se denomina como vida útil residual el periodo de tiempo en el que, desde que tú haces la valoración, en el cual tú prevés que las prestaciones aún se mantendrán por encima de los valores umbrales admisibles. Claro, todos estos conceptos son los que hemos hablado antes. O sea, muchas veces se enfoca el proyecto de rehabilitación como que yo recibo una estructura y ahora yo tengo que hacer que esta estructura cumpla con la normativa vigente y cumpla con otra vida útil nominal prácticamente como si fuera nueva. Claro, el coste se dispara y el coste ya no está proporcional a lo que te está pidiendo el cliente. O sea que hay un principio de racionalidad en la intervención y ese principio de racionalidad en la intervención está obligado por el hecho de que la sostenibilidad ha entrado en nuestras vidas y que tenemos que cumplir. Bien, ahora, esta estrategia de mantenimiento también hay que hacerla y los que trabajan en obra civil pues veréis que prácticamente coincide con lo que se sigue con obras de puentes, etcétera, etcétera. Para la gestión del patrimonio construido hay que manejar las siguientes cosas. Hay que tener un archivo documental completo de la estructura. Compete a la propiedad. Conservar el proyecto de construcción completo y todos los de reparación, intervención e informes sobre la estructura. Claro, ya nos gustaría que cuando llegamos a una estructura, pues tuviéramos el proyecto de ejecución, porque ahorraríamos un montón de fases de toma de datos y ya o reduciríamos la toma de datos a comprobar que lo construido es semejante a lo que tenemos dentro. Lo normal ahora es que no tengamos nada. Y que no tengamos nada ni tan siquiera de las estructuras de las cuales debíamos de tenerlo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Muchas veces nos encontramos con documentación incompleta, los CDs que tenemos de estructura no son legibles o no tenemos la información. Esto debe de cambiar. Y claro, si tú ahora vas haciendo uso de ese archivo documental y lo vas exigiendo y vas completando con las intervenciones y tal, pues ya no se darán esos casos en los cuales recurres a encontrar documentación al cabo de 30 años donde no hay ninguna gente y no hay ninguna copia y no hay ninguna posibilidad de conseguirlo. Vale. Hay que hacer también determinadas por la propiedad unas inspecciones rutinarias y eso se tiene que realizar por la propiedad sobre los elementos auxiliares que intervienen y que estarán en el plan de mantenimiento y que pueden tener una vida útil más corta que lo que es la estructura. Por ejemplo, dos plazos típicos es el mantenimiento de las juntas de dilatación de los materiales de sellado y el de los sumideros.
porque son fuente de muchísimos problemas. Cuando los sumideros por unas lluvias aterran, desborda el agua por toda la cubierta, penetra y deteriora. Y también estamos hartos de ver que en el caso de parkings o en el caso de cubiertas de plantas bajas o de garajes, etcétera, las juntas son un elemento crítico porque nadie las mantiene. Como nadie las mantiene, empieza a entrar el agua y las vigas y pilares que están junto allí, a la junta, pues presentan un deterioro mucho mayor. Eso es competencia de la propiedad. Pero el proyectista y el director facultativo lo debe reflejar en el libro de mantenimiento del edificio, que luego veremos de qué coste y qué es lo que tiene que tener, y evidentemente estos puntos son los que debe de reflejar. Al escribirlo, ya la propiedad es consciente y si tú le detallas lo que tiene que hacer, pues lógicamente estaremos en mejor posición que actualmente cuando ya nos encontramos con todo deteriorado. Hay que hacer unas inspecciones principales, también realizadas a instancia de la propiedad, por técnicos cualificados con experiencia en este tipo de trabajo que revisen toda la estructura, no todos los puntos principales. Evidentemente tienes que tener experiencia para ver si existe algún patrón de grietas, a ver si hay algo que te evidencie un descenso de algún cimiento, a ver si ves alguna acción no normal o algún desequilibrio o algún tipo de carga actuante que tú ves que no estaba prevista. Y de esas inspecciones principales, cuya periodicidad también debe estar en el plan de mantenimiento, se derivará o no una inspección especial y unas pruebas de carga cuando ya tengamos que recabar más información de la estructura. Es responsabilidad de la propiedad organizar todo esto y tener así la información lo más cercana posible al estado actual de la estructura en cada momento. Bien, por lo tanto, el plan de inspección y mantenimiento, que es una fuente ahora para nosotros de trabajo y que poco a poco todo edificio debe de tener, como hemos dicho, tenemos que incluir la descripción de la estructura y la clase de exposición de sus elementos, normal. La vida útil considerada de la estructura y de sus elementos constitutivos. Ya te digo que puede haber elementos que tengan una vida útil menor. Puntos críticos de la estructura. Periodicidad de las inspecciones. Medios auxiliares para el acceso a las distintas zonas de la estructura. Muy importante. Cuando tú proyectas, hay veces que te olvidas de que tienes que realizar el mantenimiento. Y entonces proyecta de tal manera que hay elementos que de ninguna manera, si no es con una cesta o no tienes unos medios muy amplios, vas a poder inspeccionar, con lo cual pues no accederás nunca. O tendrás que valorar ahora ese coste y ya veremos lo que sucede después. Hay que determinar las técnicas y criterios de inspección recomendados y luego la técnica de mantenimiento cuando se vea que haya un deterioro. O sea que realmente tienes que anticiparte y determinar todo lo que va a ser, poner de manifiesto los puntos débiles de la estructura y recomendar la primera periodicidad. Tener en cuenta que esa periodicidad es la primera. Esa es la que depende del proyectista. Luego, como hemos dicho, los que van interviniendo en la estructura pueden ir modificando esas periodicidades. En el fondo, es la misma dinámica que un tratamiento médico. O sea, es ver en un principio que cuando tienes que volver a acudir a revisión, ver si aquello va bien o va mal y ampliar o disminuir la distancia entre las revisiones en función de cómo veas tú que va desarrollándose la enfermedad, la patología o como lo quieres llamar. Este plan de inspección y mantenimiento debe estar valorado. Como debe estar valorado, debe de incorporarse al coste de la estructura y del edificio, con lo cual, de nuevo, afectará a la sostenibilidad. Bien. Segundo aspecto importante, la evaluación de las estructuras existentes. Hay una tendencia en la cual tú evalúas la estructura existente de acuerdo con la normativa que tienes en ese momento delante, con los coeficientes de seguridad que tienes delante. Pero no, eso no es la forma adecuada de enfocar una estructura.
hay que ponerlo de manifiesto y te lo explican por escrito, porque también conduce a ahorros importantes y a salvar estructuras que de otra forma serían demolidas. Tú tienes que intervenir avanzando progresivamente en complejidad en cuanto a los métodos de análisis y la determinación de las variables a emplear. O sea, tú en una estructura que no conoces, o sea, que está para construir, la que tú vas a ejecutar, no sabes el hormigón que vas. Sí, te proyectas un hormigón y tú tienes una serie de incertidumbres de cómo se fabricará, de cómo se colocará en obra y cuál será el resultado final que tengas arriba. Pero cuando tú estás trabajando con una estructura existente y estás extrayendo testigos de esa estructura, es el coeficiente que tú tienes que aplicar, ya unos de esos factores de variabilidad han sido superados. Porque tú lo que estás ahora analizando es el valor del hormigón realmente puesto en obra. ¿Correcto? El avanzar en complejidad dice que primero tú puedes hacer una primera comprobación, pues por un asunto simple, porque ha cambiado la carga, porque vas a introducir una carga nueva, porque vas a colocar una máquina o vas a hacer algo. Que sí, que lo puedes hacer en un primer análisis superficialmente diciendo, bueno, va, lo voy a calcular de acuerdo a cómo está la estructura, con sus coeficientes y todo, y si esto cumple, pues ya no entro en más temas. Pero puede ser no cumple. Bueno, no cumple. Vamos a ver si lo analizamos, pero esta vez vamos a analizarlo con los coeficientes de seguridad adaptados que reflejen el verdadero valor de incertidumbre que yo tengo. Vamos a intentar precisar el valor de la resistencia del acero, de la resistencia del hormigón. Vamos a adoptar con algunas pruebas, testigos, algunas pruebas complementarias, y voy a seguir aplicando mis métodos que yo tengo, semiprobabilistas, sacados de la normativa, pero voy a adaptarme esos coeficientes de seguridad a lo que yo quiero hacer. Pero si no, puedo salir a otro nivel adicional de complejidad. Y ese nivel adicional de complejidad puede ser ya evaluar también semiprobabilísticamente las cargas, la interacción que tienen e introducir otros tipos de cálculo. Detrás del cálculo elástico, que es el que conocemos, hay otro desarrollo posterior, porque la estructura cuando llega a su agotamiento en el régimen elástico no por ello cae. O sea, en el caso de una estructura que sea hiperestática, se formarán una serie de rótulas plásticas, se formará otra estructura, no la que tú tenías en el concepto original, sino una estructura con articulaciones. Y si esta estructura con articulaciones te cumple el estado de equilibrio, pues la estructura será válida. Con lo cual, puedes ir complejizando el cálculo y puedes ir gastando el tiempo de ingeniería que tú consideres oportuno en función de la importancia que tiene la obra y de la economía que puedas intervenir. Claro, cuando ya el coste de la ingeniería sea superior al ahorro que vas a hacer, pues ya no compensa intervenir. El último aspecto, estos son resumidos los que os he comentado, y luego el último es una aproximación ya no lineal, tridimensional, con variables probabilísticas. O sea, ¿qué probabilidad hay de que la carga máxima, porque la carga se distribuye según una ley de probabilidad gaussiana y la respuesta también? Entonces, si tú haces una combinación probabilística de las dos, pues ¿qué probabilidad hay de que coincida la carga máxima con la respuesta mínima? Y puedes trabajar ya con ámbitos de ETA. Por lo tanto, la evaluación de estructuras lo que pretende es cuantificar los niveles de seguridad funcional y estimar la vida útil residual. En principio, seguiremos empleando el método de los estados límites, salvo en esos análisis de último nivel muy sofisticados que vamos a hacer, donde entran otros mecanismos y otras técnicas. La comprobación de los estados límites de servicio no se precisa. O sea, ya de la información que tú tienes del usuario, tú ya sabes si es funcional desde el punto de vista de servicio. O sea, no estás intentando cuadrar que el estado límite de servicio, o sea, que muchas gentes entre y dicen, no, aquí hay un tema de deformabilidad. Ese tema de deformabilidad arrastrar a un refuerzo estructural
no es normal. O sea, y por lo tanto, el código estructural te dice que no compruebes los estados límite de servicio. La evaluación de las estructuras de hormigón se ciñe al ámbito de los estados límite últimos. Bien. Por lo tanto, resumiendo, utilizar criterios y procedimientos de análisis estructural más sofisticados. Emplear formato semiprobabilista, o sea que haces una distribución de probabilidades de resistencias o de lo que esperas de un material y lo resumes con un coeficiente parcial modificado y a partir de ahí ya trabajas con el coeficiente de seguridad. Y si no, pues ya puedes ir a un puro planteamiento probabilista trabajando ya con una distribución gaussiana directa. El procedimiento del estado límite último puede ser realizado con comportamiento elástico lineal, en teoría de plasticidad o con procedimientos de análisis no lineal. Con eso obtienes un margen de resistencia adicional y, como podrás ver conforme vayas haciendo intervenir la plasticidad y algunos otros condicionantes, que dentro de tu estructura teórica original en la que partías, una estructura ordenada que ibas a calcular por un procedimiento elástico con todos sus elementos perfectamente unidos y atados, te vas a encontrar con que dentro de esa estructura hay diversas combinaciones con diversas estructuras con unas vinculaciones diferentes entre los nudos que prolongan y amplían la capacidad resistente de la estructura. Del orden de un 20 o un 30% puedes hacerlo. Claro, cada vez que introduces rótulas o tal, tienes que estar pendiente un poco de si va a ser incompatible el uso después. Pero bueno, hay que estar abiertos a esas posibilidades porque normalmente no se está. En todos esos análisis mencionados es obvio que tú tienes que ya introducir los deterioros o daños detectados en la estructura. O sea, si ya has perdido barras o ya tienes secciones deterioradas, lógicamente las tendrás que incorporar. Y luego el código estructural te dice que en los esfuerzos que provocan tensiones tangenciales, como esfuerzos cortantes, rasantes, torsiones, etc., puede ser llevado a cabo con efectos y modelos más generales, aparte de los de vieras y tirantes. Este tema con el código estructural es sangrante, porque ahora en el caso del código estructural, en el anejo 19, cuando ya estamos calculando funcionamiento o estamos calculando cortante, ha desaparecido el término VCU. O sea que estamos comprobando el cortante de una viga que requiere estribos solamente empleando los estribos, de acuerdo con el procedimiento normativo. Para los que hemos estado trabajando, que ya la FCV ya se dividió por 2 hace ya un montón de años, y a continuación ahora ya pasa a 0, y con amplia experiencia de comportamiento de estructuras, pues sabemos que, claro, te pide el cuerpo utilizar otros tipos de modelos más generales, emplear simulación con elementos finitos, hacer alguna otra solución, más que recurrir directamente ya a una fórmula o recurrir a vieras y tirantes, porque tener en cuenta que un fallo general en un forjado o un fallo general en una estructura de cortante tiene muy pocos medios para ser reforzado. O sea que este aspecto no es banal. O sea, en muchas de las estructuras que al final llegas a la conclusión de que hay que demoler total o parcialmente es porque hay algún forjado que el cortante no le cumple en absoluto, por los procedimientos normales. Pero bueno. Bien, ¿de dónde vamos a sacar la información? Si pudiéramos, la tomaríamos de la documentación del proyecto. Y si pudiéramos, lo realizaríamos de los ensayos de control, del libro de control del edificio y de toda la documentación que tenemos, que no es lo normal en estructuras muy antiguas, pero que en algunas nuevas, pues a lo mejor sí que tenemos. Pero luego podemos hacer una campaña de ensayos no destructivos o mediante realización de catas o mediante extracción de probetas y ensayos del laboratorio. ¿Qué pasa? Yo he tenido un caso reciente en el cual teníamos que elevar una planta encima de un edificio en uso que tenía todas sus plantas, no era muy alto, tenían 3 niveles y se quería elevar la 4ª planta y estaba todo en uso. ¿Qué hicimos? Pues en teoría teníamos que haber reforzado todos los pilares, pero determinamos la variable resistencia del hormigón a partir de una campaña de ensayos no destructivos.
¿Por qué hicimos eso? Porque la normativa de aplicación cuando se construyó el edificio contemplaba el factor de elementos a compresión por fatiga de los materiales, con lo cual se aplicaba un coeficiente corrector a la capacidad del hormigón, y por otro lado que los coeficientes de seguridad en el momento que se construyó el edificio eran 1,6 tanto para la carga como para la sobrecarga, con carga y sobrecarga. ¿Qué pasa? Que en la actualidad ni se aplica ese factor de cansancio del hormigón y los coeficientes es 1,35 y 1,50. Claro, pero yo no puedo directamente coger y ir directamente y decir, bueno, como ahora se aplica esto, voy a aplicar esto. No, no, porque el coeficiente de seguridad que se aplicó correspondía a un nivel de control del momento en que se construyó la estructura con unas características de los materiales, de los suministros y de la mano de obra. Pues no puedo automáticamente cambiar de coeficientes de seguridad. Pero sí que puedo hacer es volver a caracterizar el hormigón pasando de lo que se hizo en aquel momento y decir, voy a volver a caracterizarlo ahora mediante una campaña muy amplia de testigos, de manera que yo tenga una variable ya perfectamente definida en una campaña de ensayos, en este caso de testigos. Con lo cual, tampoco es que creáis que salía una cosa diferente. Si el hormigón estaba previsto que tuviera 22,5 megapascales, pues nos salió 22. Pero, ¿qué pasa? Que lo habíamos determinado en la obra. Con lo cual, no solamente habíamos superado el factor este de coeficiente de seguridad de las cargas y de tal que teníamos que emplear, es que ya podemos aplicar con esos valores métodos de cálculo actuales, porque esos valores de determinación de variables se han tomado directamente en la obra. Y con eso conseguimos no tener que reforzar los pilares, creo que al final nos quedaron 3. En lugar de 100, pues reforzamos 3. Con lo cual afectamos mucho menos. Criterios generales. Tienes que hacer, previo al proyecto, el estudio de la información disponible. Parece obvio, pero casi hay mucha gente que no lo hace. Análisis de una evaluación estructural y de la vida útil residual. Te lo especifica en el código. Y diagnóstico preciso que dictamine la causa o las causas. O sea, no puedes entrar, un médico no puede entrar al albur, o sea, tiene que saber, o por lo menos tener hipótesis justificada y razonable de cuáles son las causas. Y si no, pues hará un ensayo y por prueba y error llegará a determinar la verdadera causa. Bien, necesitas detección previa de todos los deterioros presentes, comprensión de los mecanismos que han dado lugar al deterioro y luego determinar las actuaciones que quieres hacer, pero preveyendo cuánto van a durar y ver qué vida útil adicional te exige la propiedad. Antes de hacer un proyecto de reparación, tienes que hacer una inspección principal previa. O sea, no puedes directamente pasar del encargo a redactar el proyecto. Tienes que hacer una inspección principal previa. Elaborar el mapa de daños y deterioros y preparar el catálogo de soluciones. Bien, los tipos de actuaciones que puedes hacer son preventivas, que son activas, y pasivas de reparación de daños. Las primeras están de acuerdo con el plan de mantenimiento, lo deseable, no interrumpes el uso de la estructura y su coste es menor. ¿Vale? Y las pasivas, pues cuando ya no hay más remedio, que son las que habitualmente estamos haciendo en casi todos los edificios de viviendas. Y con eso paso a Pedro, que seguirá explicándonos un poco lo que hemos dejado aparcado, que era la intervención de acuerdo con un EN 1504, y ahora sí que hablará de los productos y sistemas. Muchas gracias, Alfonso. ¿Se me oye bien? Sí, se te oye bien. Perfecto. Pues nada, buenas tardes. En esta parte de la jornada vamos a hablar sobre la norma UNE EN 1504, que aparece en el Código Estructural de los artículos 39, 40 y 41. La norma está formada por 10 documentos, más o menos ha dado una pincelada a Alfonso. De estos 10 documentos, los 7 primeros recogen las especificaciones que deben cumplir los productos que se pueden utilizar para la reparación y protección de las estructuras de hormigón.
En cada uno de ellos se marcan los requisitos mínimos que deben cumplir los productos y sistemas en función de su uso y permiten realizar el marcado CE de estos productos. Así, por ejemplo, el documento número 7 especifica los productos para la protección de las armaduras frente a la corrosión, o el número 3, que habla de los morteros de reparación, los clasifica y los clasifica en R1, R2, no estructurales, R3 y R4, morteros de reparación estructural, que hemos estado viendo durante la exposición de Alfonso. Luego está también el número 2, donde aparecen los productos y sistemas para la protección superficial del hormigón, y así sucesivamente. Inyección del hormigón el 5, anclaje de barras a posteriori el 6, etc. Luego el documento número 8 es el documento, digamos, de los fabricantes. En este documento se describe el control de calidad y la evaluación de la conformidad de los productos que deben realizar los fabricantes. Luego está el documento número 9, que es el que deben basarse los proyectistas para elaborar el proyecto de rehabilitación. Y finalmente el documento número 10, en él se especifica la puesta en obra de estos productos y sistemas y el control de calidad que se debe realizar durante la ejecución. Vamos a focalizarnos en el documento número 9. Ya hemos visto, como ha explicado Alfonso en su intervención, pues que antes de diseñar la intervención se deben haber realizado un proceso de evaluación de la estructura, lo más amplio posible, recopilando toda la información sobre la estructura y determinando las causas de la degradación, con el objetivo de tomar las decisiones acertadas. En este documento número 9, en el que se habla de los principios generales para el uso de productos y sistemas, se definen pues los principios. Los principios, el principio es un objetivo concreto buscado entre las distintas opciones posibles que garantizarían la protección, reparación o refuerzo de estructura. Dentro de esos principios, asociado a cada principio, se puede cumplir el principio con alguno de los métodos que aparecen en esta instrucción. El método es un medio con el cual se pretende alcanzar ese principio y generalmente se arbitra por medio de procedimientos de actuación. Cuando habla la instrucción de producto, el producto lo define como un material formulado para la reparación, la protección o el refuerzo de la estructura de hormigón. Y cuando habla de sistema, es el conjunto de dos o más productos que se utilizan simultáneamente o consecutivamente para llevar a cabo pues, la protección, reparación o refuerzo del hormigón. Aquí hay un breve listado de lo que serían los principios que aparecen en este documento número 9 de la norma 1504. En la primera columna se enuncia el principio, en la segunda aparecen los métodos asociados a cada principio y la tercera columna se refiere a la parte de la norma de la 1504 en la que se recogen estos productos y sistemas aptos para este determinado método concreto. La tabla de la izquierda se refiere al daño en el hormigón y la tabla de la derecha se refiere a los daños por corrosión en las armaduras. Vamos a verlo un poco más detalle. Aquí vemos en los dos primeros principios, el principio que aparecen, pues protección contra la penetración y control del grado de humedad. La protección contra la penetración tiene el objetivo de reducir la porosidad o permeabilidad de la superficie del hormigón. En el principio de control de la humedad, pues tiene como objetivo controlar reacciones adversas, como puede ser la reacción álcali-sílice, los ataques por hielo y de hielo o el ataque por sulfatos, dejando secar el hormigón y evitando la acumulación de humedad interior. En la columna siguiente, a los principios, aparecen los métodos que hacen cumplir el principio correspondiente. Así, por ejemplo, el relleno de fisuras, si las hubiese, mediante un producto de inyección como EPOLLET, pues que está recogido en la parte 5 de la norma, o con un revestimiento de protección con capacidad de puente de fisuras y permeable a vapor de agua, como Elastic Guard, recogido en la parte 2, que cumpliría ambos principios. En el principio, por ejemplo, número 3, en restauración del hormigón, se refiere a la reparación del hormigón deteriorado. Habitualmente se realiza con morteros de reparación estructural, que lo recoge la parte 3 de la norma. Para cumplir este principio se podría utilizar, por ejemplo, pues un mortero proyectado de clase R4
como podría ser MAPE Growth Easy Flow. En el principio número 4, refuerzo estructural. Si se necesita hacer un refuerzo estructural de esta estructura, pues tendríamos el método de adhesión de chapa de refuerzo, que sería la adhesión de laminados o tejidos de fibra de carbono, que se correspondería con la parte 4 de la normativa. Si fuera en el refuerzo estructural el método que quisiéramos utilizar fuera la adición de mortero u hormigón, pues utilizaríamos por morteros de reparación y refuerzo formulados con fibras metálicas estructurales, que sería la familia Planitop HPC. Cuando lo que queremos es, tenemos una estructura que le está afectando por el tema de causantes, son temas de agentes físicos, como puede ser la abrasión o puede ser un impacto o resistencia a productos químicos, en el caso de que tuviéramos pues un almacén o tuviéramos una fábrica, pues entonces aquí podríamos utilizar por revestimientos o impregnaciones o utilizar adiciones de mortero o de hormigón como capa de sacrificio para, digamos, salvaguardar nuestra estructura. En la parte en esta siguiente parte, aquí lo que vemos son aquellos principios relativos a la corrosión de armadura. Si empezamos de abajo hacia arriba, pues vemos que el método más habitual, que sería el principio más habitual, es el número 11, control de zonas anódicas, en el que el método sería aplicar sobre las armaduras revestimientos activos con niveles de corrosión, previo a lo que sería luego la reparación con morteros, pero en determinados casos puede ser que tengamos que ir más allá y utilizar protección catódica en aquellas situaciones en las que las estructuras se encuentran en ambiente marino, hay alto contenido de cloruros, pues tendríamos que ir a cumplir ese principio. Para eso utilizaríamos análogos de sacrificio internos o de superficie. Otras posibilidades es utilizar el principio número 8, que sería aplicar un revestimiento superficial para evitar el ingreso de agua, un impermeabilizante, o aplicar el principio número 7, que sería aumentar el recubrimiento o reemplazarlo con mortero de reparación. Una vez explicado los principios y los métodos, lo que hay que hacer es cumplir esos métodos que van a cumplir los principios. Sería el momento de buscar los materiales y sistemas más adecuados. Vamos a ver un pequeño ejemplo para clarificar un poco cómo funciona. Esta sería, por ejemplo, una reparación habitual, que sería pues, una estructura de hormigón, una viga, que ha sufrido por infiltraciones de agua, pues una degradación de sus armaduras con el consiguiente pues, fisuración y desprendimiento del hormigón por la armadura corroída, por el aumento de esa sección. Haríamos la participación a la protección de la armadura con los principios 10 y 11. Una vez tratadas las armaduras, recuperaríamos la sección con los principios 3 y 7 y finalizaríamos esa reparación haciendo una protección de toda la estructura, no solo de la parte que hemos reparado, con un revestimiento que cumpliera pues, los principios 1 y 2 y el número 8. Para la reparación de lo que sería la pasivación de la estructura, podríamos utilizar, pues, por ejemplo, el MAPECER 1K. Es un producto que cumple los métodos 11.1 y 11.2. Se aplica sobre las armaduras una vez eliminada la corrosión y tiene una gran adherencia sobre el hormigón, sobre el metal y además es impermeable y resistente a la niebla salina. Aquí algún ejemplo de aplicación pues de pilas o de vigas en un puente. Si lo que quisiéramos es, tenemos una estructura más afectada por cloruros, más comprometida, pues podríamos utilizar la protección catódica. En este caso, la protección catódica se hace con ánodos de sacrificio. Nosotros tenemos lo que sería el MAPESIL I, que es el ánodo interno, y el MAPESIL E, que son láminas externas.
Los ánodos internos se pueden colocar tanto en la reparación de estructuras, una vez que hemos eliminado el hormigón, hemos descubierto las armaduras y las hemos limpiado y eliminado el óxido, se colocan estos ánodos de sacrificio conectados a la armadura, que lo que hacen pues es la corrosión que pudieran tener las armaduras, pues lo que hacen es funcionar como ánodo para sacrificarse y evitar la corrosión de esa armadura. Se puede hacer en rehabilitación y se puede también hacer en estructuras nuevas que sepamos que van a estar muy afectadas por esta corrosión, sobre todo de cloruros. El MAPE-SILE son unas bandas autoadhesivas con un gel conductor que en vez de introducirse dentro de la estructura, lo que se hacen es que se ponen en la parte exterior, adheridas al hormigón y conectadas con la armadura de acero cada cierto espacio. Una vez que ya hemos hecho la protección de la armadura, el siguiente paso sería hacer la reparación. Para la reparación, los métodos más habituales serían o la aplicación manual de mortero o el vertido de hormigón o mortero en un encofrado o la proyección de mortero mediante gunital. El código estructural nos dice que los únicos morteros que se pueden utilizar para la reparación son los que se llaman estructurales, clases R y 3. En la normativa número 3 describe estos morteros y les da una serie de requisitos mínimos que deben cumplir para poder decir que son de esa clase R3 o R4. El criterio de elección será un poco en función de la resistencia media del hormigón, de la zona que vamos a reparar, y las condiciones de exposición por el ambiente y el tipo de solicitación. Así, la normativa, un poquitín lo que había hablado Alfonso, que es bastante restrictiva a que en ambientes distintos del X0 y el XC1, pues todas las estructuras deberían repararse con clase R4. Pues esto también es un poco discutible en el caso de estructuras muy antiguas en el que estamos reparando hormigones, pues que en muchos casos no llegan a los 12-15 megapascales. ¿Cómo están compuestos este tipo de morteros de reparación? Pues bueno, todos los morteros de reparación estructural, pues al final llevan cemento, áridos de granometría seleccionada, normalmente son curvas granométricas muy ajustadas para lograr la compacidad del material. Y luego todos ellos llevan una serie de adiciones y aditivos para conseguir, digamos, determinadas propiedades. Por ejemplo, pueden llevar microsílice, que lo que se consigue es un hormigón más denso, más compacto, impermeable. Les dan una mayor resistencia a los ataques químicos gracias a su actividad puzolánica. Luego pueden llevar fibras sintéticas, por ejemplo, normalmente poliacrilonitrilo, que lo que van a tener es una influencia sobre la retracción plástica, la sudación y la segregación de los morteros. Y luego pues, se complementan con aditivos varios, como son con aditivos para controlar la retracción plástica, higrométrica, para conseguir una retracción compensada y además pues, hay otra serie de aditivos para conseguir una alta adherencia. Este sería, digamos, un mortero, la diferencia entre un mortero de reparación estructural, que lo que buscas es que sean de retracción compensada. Esto significa que la retracción que va a tener por poseer cemento debe ser compensada con una serie de adiciones para evitarla, incluso crear un poquito de expansión para que el producto se enganche bien al hormigón y trabaje en conjunto monolíticamente, en función, un poco en comparación con un hormigón normal, que al final de su proceso de endurecimiento, pues tendría un acortamiento que produciría esa retracción y esa fisuración. Los morteros que nosotros solemos trabajar, pues los podemos dividir en tisotrópicos, o aquellos morteros que se pueden aplicar tanto en paredes o en techos sin necesidad de encofrados, que sería pues el más básico, digamos, un R3 en MAPEGROUP 340, que nos cumpliría todos los ambientes de carbonatación y el ambiente cero. Morteros ya más, digamos, con mayores capacidades serían los MAPEGROUP T40 y MAPEGROUP EasyFlow, que nos garantizarían, en el caso del T60, todos los ambientes que marca la instrucción
y en el caso del EasyFlow, pues todos, salvo los ambientes de ataque ácido químico, que serían el XA2 y el XA3, y todos estos pues cumplen los métodos 3.1, 3.2 y 3.3 y los métodos 4.4, 7.1 y 7.2. Y luego un mortero fluido, que sería para alojarlo, verterlo en encofrado, que sería el Maplegrove Coral. Aquí algún ejemplo de alguna fotografía pues de aplicación de morteros desde manualmente hasta por proyección en grandes cantidades, grandes espesores, grandes áreas o zonas pequeñas pues en pilares o vigas. Aquí, en muchos casos, pues en una reparación estructural pues puede ser conveniente hacer un refuerzo, pues porque haya cambiado de uso de estructura, el elemento se encuentre sometido a mayores esfuerzos o porque se haya deteriorado la armadura, haya una pérdida. ¿Qué tipos de, digamos, productos se pueden utilizar? Pues está desde, digamos, el método 4.1, que sería el método más tradicional, que sería la adición o reemplazo de las armaduras embebidas dentro de ese elemento. Otra forma sería la adición de armaduras ancladas en taladros realizados con brocas, en las que se utilizarían productos de inyección, normalmente resinas epoxis o de vinilester, para, una vez hecho el taladro, inyectar el taladro con la resina y poder embeber la barra y que quede anclada. Luego estaría el método 4.3, que sería la adhesión de sistemas compuestos, de normalmente materiales de fibra de carbono, fibra de basalto, etcétera. Luego estaría la adición de mortero u hormigón, que estaríamos hablando de sistemas tipo HPC o en los que se hace mediante vertido. Y luego el 4.5, el método 4.5, que sería la inyección de fisuras, huecos intersticios, y el 4.6, relleno de fisuras, mediante la utilización de resinas epoxis por inyección. Aquí algún ejemplo, que sería, por ejemplo, es colocación de armaduras a posteriori para hacer el refuerzo de la estructura. Aquí aparecen varias fotografías de colocación pues, de laminados, tejidos para cubrir el cortante, la flexión. Aquí, por ejemplo, es un refuerzo cortante de unas pilas de hormigón, anclaje en el extremo de la estructura para los refuerzos a flexión. Y serían ejemplos pues, de refuerzos añadiendo mortero, en este caso mortero HPC, sobre una estructura preparada. Se pueden colocar también armaduras adicionales y mediante encofrado pues, se vierte el producto y se aumenta la sección, ya sea en una viga o podría ser también, en este caso, en la superficie, en la parte superior de un tablero. Y aquí aparecería los dos últimos métodos, 4.5 y 4.6, que sería la inyección de fisuras. La inyección de fisuras, más que un método de refuerzo, lo que va a hacer es devolver el monolitismo a la estructura. O sea, vamos a conseguir que la estructura reparada pues, vuelva al estado inicial en el que estaba sin fisurar. Por último, una vez que hemos hecho la reparación de la estructura, el refuerzo si fuera necesario, pues ya lo que nos cabría es hacer una protección. Una estructura normalmente no se repara al 100%, sino que se suele reparar en las zonas donde está en peores condiciones. Entonces lo que hay que hacer es, en este caso, pues, es aplicar un revestimiento a toda la estructura para homogeneizar la durabilidad. Para ello, un revestimiento nos cumpliría varios principios. Si habéis ido viendo en la charla, pues hay productos que cumplen varios principios. En este caso, un revestimiento cumpliría el principio de protección contra la penetración, el control de humedad, del grado de humedad, y además haría un incremento de la resistividad al evitar que hubiera una entrada de agua en el interior del elemento. Para ello hay dos productos básicos, que serían Mapelastic Guard y el Elastocolor Pintura. El Mapelastic Guard es un revestimiento impermeable y componente flexible que se aplica en espesor de 2 milímetros. Entonces nos va a dar una durabilidad muy alta.
Se utiliza mucho en obra civil porque tiene durabilidades por encima de los 20 años. La gran ventaja que tiene es que permite la transpiración de la estructura, permite el intercambio de humedad con el ambiente y siendo transpirable frente al vapor de agua es impermeable frente al agua a presión. Se mantiene estable y elástico en todas las condiciones ambientales y es un revestimiento que protege frente al hormigón, frente a las sales de hielo, los sulfatos, los cloruros y frente a la carbonatación y a los gases propios de la contaminación. Tiene capacidad de puente de fisuras, o sea que si se produce una fisura es capaz de seguir trabajando sobre ella elásticamente sin llegar a romper, por lo tanto nos mantiene la estructura, digamos, que totalmente protegida. Y además cumple en este caso los métodos 1.3, 2.3 y 8.3. En el caso del Elastocolor pintura, es una pintura elástica, cubriente, para interiores y exteriores, compuesta de resinas acrílicas en dispersión acuosa. También es transpirable al vapor, esto es muy importante para que nos cumpla el principio número 2, pero impermeable al agua de lluvia. Protege al hormigón y a los morteros frente a la carbonatación y a los gases de la contaminación, y también tiene capacidad de puenteo de fisuras para que en el caso de elementos tipo viga que están sometidos a flexión y que van a atender a la fisuración, pues que puedan puentear esas fisuras y mantener un revestimiento totalmente continuo sin que pueda entrar el agua en ningún caso acceder a los elementos de hormigón. Además resiste, bueno, condiciones climáticas muy adversas, nieblas salinas, sales de hielo, rayos solares y le va a dar una protección muy duradera al hormigón, cumpliendo también los mismos métodos que en el caso anterior. Y ya más o menos pues lo que hemos visto es el proceso, cómo se hace la reparación. El siguiente paso, una vez elegido los productos que vamos a utilizar para esa reparación, refuerzo y protección, pues lo que hay que hacer es entrar a cómo ejecutar la reparación. Para ese caso, disponemos en la 1504, en su parte, en el documento número 10, que además es bastante reciente su renovación, de octubre del 2019, pues aparecen un poco las reglas de aplicación in situ de los productos y sistemas y el control de calidad de los trabajos en la aplicación de esos productos. En la norma número 10 define una serie de requisitos, tanto para el estado del sustrato de hormigón antes y durante la aplicación de los sistemas, cómo deben ser almacenados los productos que vamos a utilizar para esa reparación. Hace hincapié en la importancia de la estabilidad estructural durante la preparación, protección y reparación. Esto significa que cuando estamos actuando sobre una estructura, pues, por ejemplo, un pilar, pues no puedes dejar descarnado todo el pilar para repararlo, sino que tendrás que repararlo por fases, para que el elemento que vayas a reparar siga siendo estable durante ese proceso de reparación. Habrá que hacer apeos en algún caso de vigas cuando vayamos a reparar, porque no se hayan podido aliviar las cargas, y bueno, aquí pues en la normativa te lo precisa. Luego también te precisa los métodos de protección y reparación y el control de calidad de la ejecución de los trabajos. Luego también tiene un apartado en el que habla también de mantenimiento de esa estructura. Se deben cumplir los siguientes requisitos. Lo más importante es obtener un soporte que esté limpio, que sea rugoso, que no tenga microfisuras ni fisuras, que tenga una resistencia a tracción y compresión adecuado, que con cloruros y otros contaminantes, que los analices y veas hasta dónde han podido penetrar, profundidad de carbonatación, contenido de humedad del hormigón, temperatura en la que se va a realizar el trabajo y el grado de corrosión de las armaduras. Es importante también observar que todos los productos que utilicemos tienen que tener buena compatibilidad tanto con el hormigón original como con las armaduras para conseguir pues, una reparación que sea estable y sea durable. También se tienen que obtener las propiedades específicas de los productos y sistemas tras la aplicación. Esto significa que los productos deben ser aplicados en unas ciertas condiciones y luego también que deben ser curados en determinadas condiciones para asegurar que el comportamiento del producto en la obra sea lo más cercano
a lo que sería un comportamiento, digamos, en laboratorio. Y luego también tener las condiciones de almacenamiento y aplicación específicas. Esto es relativo a temperatura ambiente, humedad, punto de rocío, en el caso de que se vayan a aplicar revestimientos que así lo requieran. Tema de morteros por la fuerza del viento, para que no haya una desecación prematura, que no llueva encima de las reparaciones antes de tiempo y cualquier otra condición temporal que pueda ser necesaria. Esta normativa hay que leérsela bien porque es una normativa en la que viene todo lo que es el proceso de ejecución. Es una normativa que debe ser muy estudiada por lo que sería la dirección de obra para aplicarla justamente en esas condiciones. La normativa empieza con unas generalidades que, por ejemplo, ya aparece un esquema que aparecía en mucha literatura pero que no estaba en ninguna normativa, que es cómo preparar el soporte. Pues hay que hacer una preparación del soporte creando cajas. Esas cajas para poder aplicar bien los morteros de reparación, que no queden huecos y poder limpiar la armadura con facilidad. Para la preparación del hormigón, los métodos más habituales pues, es el método del impacto, con martillos neumáticos o martillos eléctricos, ligeros o pesados, pero lo más importante es al final es crear pues, formas, que sean lo más, digamos, sencillas posibles. En el caso de un rectángulo, el cuadrado, lo ideal sería lo más cercano al círculo. Se puede hacer con la preparación mecánica mediante martillos, pero también se puede hacer con hidrodemolición, como es el caso de abajo. Luego, en el tema de la limpieza, pues de las armaduras, pues eliminar la herrumbre hasta un grado en función del producto que se va a utilizar. La normativa ya te dice que normalmente la limpieza se aplicará a todo el perímetro de la barra, se extenderá 50 milímetros a partir de la marca de corrosión, hasta que ya no encontremos corrosión en el sentido de la barra, y las consideraciones estructurales pueden limitar la cantidad de hormigón que se pueda eliminar, que hay veces que puedes dejar un pilar totalmente descarnado. Sería bueno pues también hacer un mapa de potencial para ayudarnos a detectar cuáles son las zonas de barras más corroídas. También nos dice que la armadura hay que descubrirla por la cara de atrás al menos en 15 milímetros. Y si el hormigón está afectado por cloruros, esos 15 milímetros hay que ampliarlos hasta 20. Entonces esto también es la primera normativa que nos dice cómo actuar y para que no haya ninguna duda durante la obra. Para la preparación de armadura pues se puede hacer con medios manuales o mecánicos. Al final lo que tienes que conseguir es la eliminación de corrosión y una barra pues, con un aspecto lo más metálico posible. Ya puede ser con esos métodos manuales o puede ser con chorro de agua a presión o con hidrodemolición. En cuanto a la aplicación de los productos y sistemas, pues es muy importante la adherencia. Entonces, en función del material que se pueda utilizar, pues lo que nos va a decir es pues que los factores más importantes fueron la buena preparación del soporte y la compactación del material. Y un perfil de rugosidad, lo más que utilizar puentes de unión, que muchas veces afectan negativamente a la adherencia, pues conseguir un perfil de rugosidad. Y todos los morteros que se utilizan en reparación estructural son morteros que tienen una adherencia, estábamos viendo R3, R4. R3 te pide unas adherencias mayores de 1,5 megapascales y un R4 te pide en ensayo de laboratorio más de 2 megapascales. O sea que ya está con esos valores, está garantizado la adherencia al hormigón. Luego en obra, pues tampoco se pueden pedir los mismos valores de adherencia que se puede pedir en un laboratorio. Entonces también la normativa te marca unos valores mínimos, por ejemplo, en reparación estructural, pues entre 1,2 y 1,5 en obra de este tipo de morteros. Y cuando se utilizan productos y sistemas para la reparación en base de cemento, sin aplicar base adherente, la superficie debe ser humedecida previamente. Esto, una cosa que parece obvia, pues siempre que vas a hacer una reparación con morteros de base de cemento,
pues el soporte tiene que estar saturado de agua, para que cuando lo aplicas, pues el soporte no robe agua, no deseque, y esto lo que nos va a hacer que se haga una adherencia muy importante. En el tema de curado, pues lo mismo. Los morteros y los hormigones hidráulicos pues requieren un curado. Entonces, este curado puede ser simplemente por la colocación de el riego por aspersión de la superficie, o colocando films de curado, o colocando arpilleras, o aplicando algún tipo de curado superficial. Durante el procedimiento de hidratación y endurecimiento del hormigón es importante que no haya un gradiente térmico muy alto para que no se produzca una fisuración térmica. Y los productos y sistemas que contengan, que sean PCC, pues tendrán unos requisitos especiales que vienen marcados en la ficha técnica. Y hasta aquí, pues lo que sería un poco la explicación de esta UNE 1504 para que os pueda ayudar. Y paso ya el testigo a Alfonso para que haga los ejemplos prácticos. Bueno, buenas tardes. Vamos ahora a hacer un par de ejemplos prácticos en los cuales vamos a intentar poner de manifiesto cómo habría que operar o cuáles son algunas de las mecánicas que debemos de aplicar para trabajar con estructuras existentes. El primer caso que os voy a traer aquí es anterior al código estructural. Lo que pasa es que los procedimientos y métodos que nosotros estábamos aplicando están bastante relacionados con lo que hay en el código estructural. Creo que realmente no hemos tenido que modificar mucho nuestro planteamiento original. Se trata de una estructura de hormigón, de una enfriadora de una central de ciclo combinado. El problema de este tipo de estructuras es que trabajan con agua de mar. Al estar trabajando con agua de mar y trabajar en un ciclo cerrado, el agua está refrigerando el aire caliente, dando vuelta, el aire va pasando a través de un intercambiador e intercambiando calor con el agua. El resultado es que lo que tienes debajo va subiendo en agresividad, va subiendo en concentración, tiene cada vez más sales. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esta estructura, como luego veremos, era una estructura que yo la analicé y que vi que estaba bien calculada. O sea, es una estructura de hormigón in situ que reúne todas las especificaciones que, de acuerdo con la normativa del momento que se construyó, debía de tener. Es más, se le aplicaron unos criterios bastante rigurosos en cuanto a lo que sería la concepción del hormigón, los recubrimientos y la durabilidad que se tenía prevista. Bien, el objeto de la intervención es el mantenimiento de esas estructuras de hormigón sometidas a ambiente marino, porque está justo al lado del mar, y a salpicaduras de agua salada. Y no de agua salada, sino de salmuera. Vale. ¿Qué hicimos? Realizamos una inspección detallada con confección del mapa de daños y clasificación de la importancia de los mismos. Se verificó con un modelo la corrección del cálculo original. Por eso os puedo decir y afirmar que estaba bien calculado. Se han chequeado errores de proyecto. No había. Pero lo que sí que se ha hecho ha sido reevaluar las acciones. Reevaluar las acciones. Vamos a ver, os lo explico. Nosotros estamos aquí trabajando con una estructura que tiene un grado de importancia alto. Es una central energética y, por lo tanto, está en una zona sísmica y se ha calculado con un sismo de proyecto, el normativo. ¿Qué pasa? Que según la norma NCSE, cuando ocurre un terremoto y tú has calculado correctamente, está diseñada para evitar los daños personales, pero no te garantiza que después del terremoto la estructura quede en condiciones de funcionalidad. O sea, toda la normativa sísmica está orientada a evitar daños personales y a mantener en pie las estructuras de importancia especial, etcétera, pero no te garantizan que los daños que se hayan producido te mantengan aquello en funcionamiento. Y lo que nosotros tenemos aquí es una estructura que, en caso de estar dañada después del terremoto, no nos sirve de nada. Y encima la tenemos deteriorada. Por lo tanto, hay
una vertiente, que es trabajar con el sismo de proyecto, que son 500 años, un periodo de recurrencia de 500 años, o trabajar con el mapa de riesgo sísmico de 100 años. En ese mapa de riesgo sísmico de 100 años, lo que se pretende es que las estructuras se mantengan en funciones después del terremoto. O sea, que una vez que haya pasado el terremoto, ese terremoto minorado, porque se trata del de periodo de recurrencia de 100 años, no del de periodo de recurrencia de 500 años, que la estructura se mantenga funcional durante ese tiempo. Aquí, en esta diapositiva, veis la diferencia entre los dos mapas. El mapa de proyecto y el mapa de funcionamiento. Hablamos con la propiedad y la propiedad admitió nuestras tesis. O sea, ¿para qué quiero tener una estructura después de un terremoto que no me sirve para nada, que ya estaba dañada y que la tengo que demoler, y me tengo que gastar ahora una cantidad ingente de dinero en mantenerla en funcionamiento? ¿Para qué me quiero llevar el tema de estas posiciones? Pues mejor lo que hacemos es aplicar el sismo de 100 años y entonces emplear todos estos recursos en que la estructura luego de un terremoto normal, de la vida normal, se mantenga funcionando. ¿Qué pasa? Que hicimos el análisis y en estas tablas veis la comparativa. Cuando calculábamos con el sismo de proyecto, como es normal y lógico, las comprobaciones que teníamos de pilares o las comprobaciones que teníamos de vigas y de niveles, pues claro, en algunos sitios estaban al 97, al 75, al 76. Y en el cortante siempre al 100, en las vigas en flexión al 100. Pero cuando aplicábamos el de funcionamiento, como veis, teníamos un margen de actuación bastante notable. ¿Eso qué nos permite? Nos permite dosificar las intervenciones en campañas programadas a lo largo de los diversos años para ir manteniendo la estabilidad de la estructura, incidiendo en los elementos que tienen más importancia. Y luego tenemos mayor margen de actuación y un menor coste operativo. El caso de una estructura, esta estructura, si os fijáis, fijaros, aquí están los datos de cómo estaba calculada. La estructura está calculada originalmente para un ambiente 3C más QC según EH 98, o sea, el máximo, con la designación del hormigón correcta, con resistencia al hormigón de 35, recubrimientos de 50 milímetros chequeados por mí en obra, porque cuando las estamos reparando lo estamos viendo. Relación de agua-cemento 0,45 y contenido mínimo de cemento 350 kilos metro cúbico. ¿Qué pasa? Con los nuevos códigos estructurales también estaríamos en un XS3 más XA3. Pero, ¿qué ocurre? Analizamos el agua y el agua no solamente era un ataque por cloruros. El agua marina contiene otro tipo de sales y otro tipo de agresividad. Con lo cual, no vale con la máxima protección que te da la norma. Debemos de recurrir a capas de protección. ¿Qué fallaba? El que el ambiente era más agresivo que el de la norma, no el proyecto. ¿Vale? Y luego, el segundo tema que teníamos era el que las cargas podían ser reevaluadas y que el cálculo podía ser otra vez vuelto a hacer con alguna introducción de rótula plástica o que podíamos estar otra vez a comprobar. Bien, una vez que ya hemos llegado al verdadero análisis del problema, es cuando entonces sí que podemos aplicar los principios que hemos comentado Pedro antes y los métodos que debemos de aplicar. Entonces aquí tenéis lo que estamos aplicando. Estamos aplicando un mortero que tiene unas características muy buenas, que resiste mucho, y luego lo recubrimos con una capa de revestimiento que es el Mapelastic Smart. Bien. En el segundo ejemplo, este es un ejemplo muy cotidiano que lo puede tener mucha gente. Esto se trata de un edificio muy normal que está situado en una población marítima a escasos 3 kilómetros de la costa y que tiene una agresión. Para mayor desgracia, pues tenía que estar con las medianeras protegidas por otros edificios, pero bueno, pilló lo que pilló y no se construyeron esos edificios. Y entonces la situación que tenemos es esta. El edificio está ahí aislado y el solar de al lado, pues por ahí entra agua, penetra agua y por el otro lado también la medianera está expuesta.
¿qué teníamos? ¿Qué problemas teníamos? Teníamos fisuras en los pilares que luego señalaremos en planos. Teníamos una grieta horizontal en un muro, una fisura en una viga que se detectó por una prospección que se hizo retirando inducidos, y luego problemas de humedades en la medianera, fisuras en los cantos de balcones y en las vigas de los patios de luces y problemas de humedades y acabados. Vale, entonces ya parece que aquí tenemos claro el problema. O sea, a estas alturas llega alguien y dice, bueno, yo esto ya lo tengo claro, yo no tengo que ver nada más. Aquí se trata de un edificio que ha estado desprotegido y que tiene los daños propios de haber estado desprotegido. Y encima está cerca del mar. Y encima tiene las medianeras que le puede entrar agua por debajo. Bueno, entonces, primero voy a... ¿Cuál era el proyecto que se tenía idea de hacer? Bueno, pues voy a reforzar todos los pilares que tienen algún tipo de fisura, porque los pilares presentan este aspecto, y claro, estos los voy a reforzar todos y voy a encamisarlos con fibra de carbono de arriba abajo, y luego voy a reparar todos los frentes de balcones. Vale, se nos encarga a nosotros el proyecto y lo que hacemos es pues, seguir el procedimiento normal. Recogemos toda la información y nos encontramos con que de los testigos deducimos que el hormigón no es especialmente malo, pero vemos que la carbonatación está todo carbonatado. O sea que realmente tenemos en una viga tenemos una pérdida de diámetro en la armadura y vemos que hay una información de un pilar en el cual también tenemos pérdida de resistencia de lo que son las armaduras principales. Esta es la información de la que disponemos. ¿Qué hacemos a continuación? Elaboramos un mapa de los daños y un poco de ver qué es lo que habría que hacer. Esto es lo que venía un poco marcado por el proyecto que nos estaban entregando. Aquí teníamos unos pilares a reparar y teníamos unos pilares y teníamos unas vigas a reforzar con fibra de carbono, todas esas que están ahí marcadas en azul, y teníamos unos pilares a reparar también con vigas de fibra de carbono. Vale. Nosotros lo que hicimos fue, primero, evaluar la estructura y hacer un cálculo. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con que la estructura era de una concepción antigua que tenía unos pilares masivos de 40 por 40, la mayor parte de los casos, o 45 por 45, y vigas de canto. Con lo cual, lo que teníamos era secciones superabundantes de hormigón y que teníamos exceso de armadura en muchos de los casos. No en el caso de las vigas, pero sí en el caso de los pilares. Y luego seguimos analizando y nos damos cuenta de que ahí se mencionaba una fisura horizontal en un muro. Pero la fisura horizontal de los muros, al hacer el mapa de daños, nos damos cuenta de que todas las fisuras conducen a deducir que hay un asiento de un pilar. Y el asiento del pilar, este que tenemos aquí indicado. Y ese asiento del pilar se produce por una causa completamente ajena a la que parecía obvia, que era la agresividad del ambiente y la agresividad desde la carbonatación desde las medianeras. ¿Por dónde venía el problema? Por los albañales, por una pérdida de uno de los albañales, y había un fenómeno de subsidencia de la zapata que provocaba una fisura horizontal que cortaba el pilar. Por lo tanto, había un asiento. ¿Qué hemos hecho entonces? Caracterizar adecuadamente los daños y encontrar las verdaderas causas de la patología. Porque si no, esto hubiera pasado inadvertido, se hubiera reparado en exceso los pilares y se hubiera dejado de hacer la parte más importante, que era la de estabilizar una zapata que estaba descendiendo. Con lo cual, ya hemos llegado ahora al momento en el cual sí que vamos a ir haciendo nuestros estudios de qué principios, qué métodos, etcétera. Volvemos otra vez a trabajar, en este caso, con lo que antes hemos hablado, el mortero, el pasivador, el revestimiento de control de zonas anódicas y luego con un elastocolor pintura para mejorar el revestimiento, porque estamos viendo que está completamente carbonatado. Actuamos en las bases de los pilares y distinguimos entre los fallos que están provocados por pérdida de sección de armadura longitudinal, en donde hemos encontrado por cálculo que no nos hace falta, y los que vemos que hay pérdida de resistencia o de sección de los cercos. Los cercos tienen una función importantísima en este caso porque se trata de la parte inferior del pilar. Si un cerco te falla, se pierden dos cercos consecutivos, la barra longitudinal pandea hacia afuera
Y ese hecho yo lo he visto tanto en zonas sísmicas como lo he visto en fallos de reparación. O sea, que estás reparando un pilar, lo que se ha comentado antes de que te dicen que no abras toda la sección del pilar, en algún caso se ha abierto y entonces la barra pandea hacia el exterior si carece de cerco. Y ya si pandea hacia el exterior queda anulada. O sea, que no se trata de una pérdida parcial de sección, sino que se pierde completamente la barra. Con lo cual, hemos limitado el refuerzo de la fibra de carbono a las secciones que están realmente con pérdida de estribos, y en esas secciones de pérdida de estribos la fibra de carbono la estamos colocando no como un refuerzo para incrementar la resistencia a compresión del pilar, sino como unos cercos externos que son los que confinan la armadura longitudinal. Entonces, en el caso siguiente, en donde ya tenemos que reforzar, que hemos visto que en el caso de las vigas se había proyectado el refuerzo de todas las vigas, analizamos todas y realmente era un fallo local, la causa era una bajante que perdía y el problema no era extensible a todos. Y entonces ahí sí que trabajamos con fibra de carbono colocada como laminado abajo a flexión y como fibra de carbono en el sentido de cortante. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido encontrar verdaderas causas y aplicar métodos realmente eficaces. Porque si no, no se hubiera realizado un verdadero análisis profundo de lo que es la patología y de los métodos de reparación. Y nada más, quedamos a disposición para las preguntas que nos queráis hacer. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que han sido las presentaciones geniales. Nos hemos ido un pelín de tiempo, pero era tan interesante que bueno, ya se sabe, estas cosas te aprietan. No sé si en el chat nadie se ha atrevido a ponernos alguna consulta. Gracias a los que os habéis quedado hasta el final. Si queréis intervenir e indicarnos, ¿tenéis alguna pregunta? Vaya. Pues para romper el hielo, Pedro, ¿qué es lo más habitual que recibís cuando recibís un proyecto de este tipo, ¿no? Que es lo primero que yo veo que aquí hay mucha gente de la que ha asistido hoy que nos hacen consultas. ¿Qué es lo primero que se le tiene que transmitir al cliente que hace la consulta, ¿no? Cuando se plantea la reparación o el refuerzo de una estructura? Sí. Bueno, lo que ya Alfonso ha hablado, yo lo he dicho también un poquito, que hay que, cuando nos enfrentamos a una estructura existente, intentar tener la mayor información posible. Toda información siempre es poca. Cuanto más información, más nos va a permitir optimizar las soluciones. Y siempre, pues, por parte de los técnicos, pues llegar a lo que es precisar exactamente cuál es la causa del deterioro. Que en muchos casos, pues, por la prisa pues, se obvian cosas que, como ha dicho Alfonso en su presentación, lo que en un principio podía parecer algo muy obvio, luego no lo era tanto. Entonces nos podemos enfrentar a realizar reparaciones, refuerzos, que luego no sirvan para nada, porque la causa de la patología pues, no ha sido la primera. Luego he visto una pregunta en el chat de que si os podíamos facilitar el texto de la 1504 parte 10. No se puede porque es una norma UNE, que es de pago, entonces pues es comprarla en AENOR, pero sí que os podemos facilitar un manual que os lo hará llegar Joan, y también las prescripciones técnicas para poder utilizarlas en proyectos, eso sí. Y unidades de obra, bueno, ya de soluciones muy concretas. Eso ya Joan se encarga de ello. Sí, y también se os va a mirar de enviar las presentaciones en PDF y el vídeo de la jornada. Cortaremos un poquito el trozo donde el previo, pero en principio para todos los que habéis podido asistir y queráis consultar a posteriori, se os pasará el enlace.
No sé, Alfonso, en anteriores jornadas Sí, se han hecho... la pregunta típica que se nos ha hecho es la relativa a la influencia, a que la propiedad interviene y la propiedad dice que quiere una reparación de determinada vida útil. Esa pregunta sí que en algunas conferencias ha surgido. Claro, nuestro consejo siempre es, claro, la propiedad dice algo, dice quiero esto, pero tú tienes que garantizarte la responsabilidad civil. Por lo tanto, Claro. tú no puedes permitir un periodo de vida útil inferior a tu responsabilidad civil, aunque la propiedad quiera mantener aquello 2 años, pues tú tienes que ir a 10 años de responsabilidad civil y tienes que mantener tu interés también. O sea, que no puedes aceptar periodos de reparación muy cortos. Y eso era también, y luego siempre había algún choque entre quién decide, el técnico o decide la propiedad. Bueno, en estos casos creo que al final lo que va a decidir es la economía, la sostenibilidad, ni el técnico ni la propiedad. Sí, yo creo de todo lo que habéis transmitido, que al final lo que se busca un poco es ya definitivamente seriedad, ¿no? Seriedad a la hora de afrontar un proyecto, máxima información y que ya no vale aquello de, bueno, pues hacemos aquí 4 cositas, sino que al final, bueno, Se pide que pases por unas etapas previas de recogida de información, de hacer una inspección principal, o sea, que no hagas un proyecto que sea calcado del proyecto anterior. O sea, que tú tengas que personarte en el inmueble, que tengas que analizar esos daños, que por lo menos tengas conocimiento de todo, que no tengas la excusa de hice un proyecto pues porque había unos daños y he hecho una solución que ya tenía estándar y luego ya veremos qué sale. No, se pide que por lo menos tú tengas la recopilación de información, que hayas hecho una inspección principal y que tengas un conocimiento de lo que estás hablando. Luego, también otra pregunta que suele surgir es, claro, si tú haces un proyecto de máximos, y quieres reforzar todos los elementos. Ahora mismo tengo uno. Se trata de una fachada con unas cornisas que se van desprendiendo, de un edificio con una fachada protegida. Si haces un proyecto de máximos, si tú quieres ahora hacer una solución para toda la fachada del edificio, pues no se va a hacer uno. Luego te van a despedir. No hay dinero. O sea, tú eso no lo puedes plantear, no puedes hacerlo de golpe. Tendrás que recurrir a un especialista, a hacer un estudio, periodificar las intervenciones de manera que algunos elementos vayan delante de otros, ver lo que está sano y lo que puedes aguantar, y luego meterte un poco en la piel de la propiedad. Tiene ahí una fachada que está protegida, que tiene que mantener. Lo que no puedes pedirle es que de golpe desembolse $500.000 de euros de mantenimiento de molduras y de cornisas protegidas. O sea, que se trata de eso, de no ir sistemáticamente a proyectos de máximos. Y luego, eso que he comentado de que los métodos de cálculo tienen una influencia decisiva, se puede llegar a salvar un edificio dependiendo de quién hace el estudio. O sea, con un determinado tipo de estudio se demuele y con otro determinado tipo de estudio se mantiene en pie durante 25 años. Porque los métodos de cálculo son aproximaciones a la realidad, más o menos sofisticadas. Hay una realidad física y tú con los métodos de cálculo intentas aproximarte a esa realidad física. No tienes que invertir los conceptos. La realidad está ahí y tú con tus modelos intentas aproximarte. Claro, si coges un modelo muy grosero, estás muy lejos de la verdadera realidad. En cambio, si coges un modelo más fino, estás más cerca de la realidad. Conoces más y puedes salvar más. muy interesante, Alfonso, porque al final, bueno, tenemos una pregunta. ¿Qué incompatibilidad puede haber entre el mortero de aplicación y la armadura existente? Incompatibilidad entre el mortero y la... Pedro, tú. Bueno, incompatibilidad. No sé si la he entendido bien la pregunta, pero normalmente nosotros siempre las armaduras sugerimos y recomendamos que se protejan con Mapecer 1K, que es un producto en base de cemento con niveles de corrosión y muchos polímeros para conseguir mucha adherencia. Entonces, ninguna incompatibilidad. Esto una vez que ya has hecho la protección con ese producto,
luego encima va el mortero, que el mortero ya es compatible cemento con cemento. Entonces, de los ensayos que se tienen en MAPFR 1K, para cualquier, vamos, para este tipo de productos, lo que se ensaya es una barra revestida con el producto, metida luego en una probeta de hormigón y se hace una extracción de ella. Entonces se calcula que la adherencia que tiene que tener la barra pues llegue a los mínimos exigidos. Entonces, ninguna incompatibilidad en este caso. Al revés, compatibilidad máxima. No sé, Fernando, si te he respondido, pues, vamos, podéis abrir los micrófonos y hablar directamente. Bueno, pues oye, vamos pasados de tiempo. Agradeceros a todos vuestra asistencia, agradecer la plataforma del Consejo de Colegios de Aparejadores de Cataluña por, bueno, ayudarnos en esta convocatoria de esta jornada, que creo que ha sido muy interesante. Y nada, agradeceros a todos, a los dos ponentes que hemos tenido hoy de lujo. Alfonso, muchísimas gracias porque, oye, ha quedado todo muy claro y creo que las dos presentaciones han sido excelentes. Y nada, cualquier consulta que tengáis, yo os voy a enviar un correo de agradecimiento con enlace al vídeo y con la presentación, así como un pequeño documento que habla de la N1504. Y cualquier cosa que necesitéis, pues estaremos a vuestra disposición para ayudaros en todo aquello que podamos. Agradeceros a todos y bien, hasta otra. No sé si queréis añadir algo, Pedro, a Alfonso. Nada, muchas gracias. Despediros de todos. Muchas gracias por vuestra atención. Estupendo. Pues venga, muchas gracias. Adiós. Luego.